Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Un saludo muy especial a todos los que han aceptado esta invitación de la pedagogía, de la crítica, de la educación y de la acción docente. Soy Oscar Pulido Cortés, editor de la revista Praxis y Saber. Hoy agradecemos muy especialmente al profesor Marco Raúl Mejía por aceptar la invitación a compartir este espacio con nosotros en el marco de los 10 años de la revista, de la celebración de los 10 años de la revista Praxis y Saber, de su creación. El profesor Marco Raúl ha sido autor de varios artículos en la revista Praxis y Saber, de los cuales se destaca la investigación como estrategia pedagógica, una apuesta por construir pedagogías críticas en el siglo XXI, se fue publicado en el 2011, La educación popular en el siglo XXI, una resistencia intercultural desde el sur y desde abajo, en el 2015. El profesor Marco Raúl también es un destacado escritor y últimamente ha venido condensando su pensamiento, su trabajo pedagógico, político y académico en 3 tomos o 3 libros que tienen una secuencialidad y de los cuales quiero hablar un momento para adecuar esta discusión a esas reflexiones que él hace en estos textos y que ustedes también puedan, los que no han accedido a tener esos tomos, poderlos comprar y leer y disfrutar y poder reflexionar. El primer tomo de esta colección de libros que publica la editorial Desde Abajo se titula Educaciones en las globalizaciones. ¿Sí? Entre el pensamiento único y la nueva crítica, es el primer tomo que aquí lo puedo mostrar un momento. El segundo tomo de esta serie de reflexiones, Marco Raúl los condensa en un libro titulado Las escuelas de las globalizaciones, que sería el tomo 2 de esta serie, de esta recopilación teórica y producción teórica, entre el uso técnico y instrumental y las educomunicaciones, que es un libro de color rojo, ¿sí? Y el último en publicarse se publica en el 2020, un poco antes de que la cuarentena y la pandemia ingresara con la fuerza que ha ingresado y nos ha puesto a pensar otras realidades y otras cosas. Marco Raúl ya reflexionaba sobre algunos registros del presente contemporáneo en el libro titulado Educaciones, Escuelas y Pedagogías en la Cuarta Revolución Industrial desde Nuestra América. Este libro también publicado en ediciones Desde Abajo. Los invitamos también a que los puedan adquirir y los puedan degustar y, digamos, y trabajar en sus diferentes ejercicios educativos y pedagógicos. Es la última producción. Este último libro, digamos, está disponible desde febrero y también le damos un saludo a la gente de Ediciones Desde Abajo, que siempre ha estado vinculada con la maestría en educación, en los congresos, sobre todo a Rigoberto Moncada, que digamos que siempre está atento a todos los eventos que hacemos en la UPTC y allí pueden, digamos, ustedes también adquirir. Es importante, y hablábamos con Marco Raúl en estos días, apoyar estas publicaciones populares. Son editoriales que en estos tiempos de crisis han sufrido muchísimo por la falta de circulación de los libros y todavía son editoriales que creen en que el libro es la mejor forma de trabajar y producir y hacer pensar a la gente. Extendemos también nuestro agradecimiento a todos los que están siguiendo esta conferencia a través de las diferentes plataformas que ofrece la UPTC. Damos un saludo muy especial al vicerrector de Investigaciones y Extensión, el profesor Enrique Vera, que siempre ha apoyado Praxis y Saber y, digamos, se ha fortalecido con su trabajo y su dedicación el área editorial de la universidad. A la profesora Lía Riscaneo, editora en jefe de la UPTC, que también, digamos, todas las conexiones y la ayuda y el apoyo para la revista. A la profe Elsa Ponte, coordinadora del área disciplinar de educación, de la cual hace parte de nuestra maestría y de quien la revista recibe también apoyo académico y económico. De igual forma, un agradecimiento muy especial a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC, por todo su apoyo técnico y logístico, sus medios, al Departamento de Innovación Académica,
que ha venido trabajando desde mayo con nosotros de la mano para poder hacer posible estas conferencias, estas discusiones, estos conversatorios, que lo que tienen digamos, por objetivo o propósito es poder ubicar la reflexión pedagógica, la reflexión educativa, la reflexión filosófica cercana a los lectores y a los que han confiado en Praxis y Saber como un proyecto académico desde que nace en el año 2010. Con esto, pues, les doy la bienvenida y le paso la palabra a la profesora Leonor Gómez Gómez, directora de la revista Praxis y Saber, quien nos va a hacer la presentación del profesor Marco Raúl. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Comparto el saludo y los reconocimientos del profesor Óscar Pulido Cortés, editor de la revista Praxis y Saber, y un saludo especial también a todo nuestro comité editorial y asesor de la revista Praxis y Saber. El pretexto de este tercer encuentro virtual, un cuarto virtual, hemos venido realizando uno mensual. Gratamente lo genera la protagonista de una conmemoración de 10 años de existencia y significancia en el campo editorial y científico. Nos referimos a la joven y reconocida revista Praxis y Saber de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad de Ciencias de la Educación, revista de investigación y pedagogía que tiene su génesis y apoyo en la Maestría de Educación, programa naciente de la Escuela de Psicopedagogía y que inicia labores en el año 2008. En el año 2010 se ofrece ante una comunidad académica su primer número, producto de un equipo de trabajo de docentes, también vinculados desde el mismo nacimiento del programa, con un doble compromiso y con labor inagotable e invaluable de voluntades y tareas de base, hasta las rigurosas tareas editoriales, contando siempre para ello con el apoyo institucional de los directivos del momento, grupos de investigación interdisciplinarios de la facultad, decanatura, semilleros y colaboración de los equipos asistenciales en sus respectivos momentos. Los comités editoriales y científicos siempre han contado con el apoyo, aporte y afectos de grandes amigos docentes, investigadores de universidades colombianas, universidades internacionales, Brasil, España, México, Argentina, Puerto Rico y otras, que han permitido visualizar, interactuar y socializar conocimiento de manera compartida. Paso al gran momento de presentar a nuestro reconocido educador, popular e investigador colombiano invitado de hoy, reconocido ponente en el continuismo de las pedagogías críticas latinoamericanas y de la envidiable experiencia de vida de ser alumno de Paulo Freire. No es fácil seleccionar o reseñar aspectos de su copioso currículo, pues todo su trasegar por los diversos senderos nacionales e internacionales, urbanos y rurales, en los campos de la educación, la investigación, la escuela, el maestro, la pedagogía, entre otros, es altamente reconocido y ha permeado diversidad de contextos e ideologías nacionales e internacionales, siempre con la mirada, preocupación e ideal de lograr una educación, una pedagogía en una sociedad transformadora. La educación por sí sola no cambia a la sociedad, pero sí transforma a las personas que van a transformar a esa sociedad y que esa labor es de todos los días y con todos los niños. Evoca con frecuencia uno de los lemas freirianos que muy bien replica en sus tratados, artículos, libros y ponencias. Ahora en el tiempo de pandemia han sido de impactos y innumerables participaciones en planteamientos y discusiones pedagógicas, sociales, tecnológicas, digitales, políticas. Acciones esta que la pandemia no ha restringido, sino que por el contrario, en su acostumbrada rutina, ahora en los aeropuertos virtuales, han sido otro espacio de máxima optimización, de pensamiento, de producción y posterior publicación. Si bien las circunstancias han restado privilegios de su presencia in situ, su pensamiento viajero, crítico, reflexivo y proponente no tiene pausa ni límite en su camino. Como lo destacaba anteriormente, el doctor Óscar Pulido Cortés, sus obras, sus escritos, sus pedagogías
Siempre llevan el sello de la indagación, la reflexión, el descubrimiento, el análisis, la discusión problematizadora, y como lo expresa recientemente en un conversatorio virtual su amigo Rodríguez Ibáñez, comillas, sus sesiones, sus diálogos son desafiantes, provocadores y de retos, cierro comillas. Busca así nuestro maestro Marco Raúl de manera permanente y beligerante resignificar la educación popular en los diferentes contextos y comunidades. Su participación en creación de fundaciones, expediciones, movimientos pedagógicos, proyectos con cariño y mucha innovación pedagógica. Recordamos el programa Ondas, en el cual nuestra universidad fue partícipe activa de este proyecto Ondas. Propuestas de investigación como estrategias pedagógicas que han trascendido muros, aulas, maestros, comunidades científicas y sociales con aportación al país y al desarrollo latinoamericano en cada uno de estos ámbitos. Refiero parte de un saludo que en pasados días enviará a sus amigos del Instituto Paulo Freire, de manera virtual, desde el ambiente fresco y de naturaleza de su hogar, reconociendo felizmente que su vida estuvo y ha estado atravesada por este pensador, y recordando que Paulo Freire, siempre en casa en Brasil, les ofreció alegría y cariño, como componentes y garantía de un quehacer pedagógico. Con gran afecto y congratulación damos la bienvenida a nuestro gran amigo y maestro, Marco Raúl, expresando que el gran valor agregado que compartimos con todos quienes amablemente nos acompañan en el día de hoy es el privilegio que hemos tenido que desde el año 2009 ha sido docente de la Maestría de Educación, desarrollando seminarios tales como pedagogías críticas, estrategias pedagógicas, seminarios de investigación, seminarios de políticas educativas. Y como siempre, emblemáticamente ha hecho parte también del Congreso Internacional de Investigación y Pedagogía que lidera la Maestría de Educación en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en unión con todas las escuelas de la Facultad de Educación. Su participación y pertenencia en la UPTC no solo ha sido académica, sino innovadora. Ha dado enseñanzas de un compartir en diferentes escenarios, haciendo el enlace de saberes con tertulias y arte con los estudiantes, docentes y comunidades, desmitificando la formalidad en una praxis sabia de sus claros horizontes hacia la educación y la pedagogía. Por algo, en la ceremonia de su doctorado en la UPN, lo reafirmaban en su rol como maestro de los libros, los viajes, las tertulias, el afecto y el amor. Experiencias y calificativos y cualidades que también compartimos nosotros con especial cariño en nuestra universidad y en nuestros espacios de compartir. Regularmente evoca al maestro Freire. En uno de sus apartados dice: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí, con la mediación del mundo. Pertinente en estos momentos de crisis de pandemia que tenemos y que efectivamente necesitamos estar conectados, estar comunicados con lo que es la hermandad y con lo que es toda la experiencia en estos campos y con estas ideologías y estos pensamientos que hoy en día preocupan mucho en esta nueva realidad que estamos viviendo, que estamos afrontando y que impacta en nuestra educación y especialmente en nuestra educación pública. Bienvenido a este evento de conmemoración de los 10 años de la revista, del cual igualmente ha sido partícipe, ha sido editor invitado, autor, crítico constructivo igualmente de nuestra revista y se ha constituido también un miembro de la familia de Praxis y Saber. No quise destacar de manera puntual muchos escritos, muchos tratados, con el temor de poder dejar fuera de ello algo de significancia, pero finalmente aquí lo conocemos por sus hechos, lo conocemos por sus obras, lo conocemos por sus palabras y reiteramos la invitación que hacía el profesor Oscar a hacer lectura de sus textos, de sus obras. Así que, querido amigo Marco Raúl, con cariño queda en casa, así como lo hace en sus trabajos, que busca siempre quedar en el corazón de las escuelas. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a Leonorcita. Siempre tanto cariño. A veces el cariño le puede para decir cosas de uno y termina diciendo muchas cosas que lo apenan a uno de tanta generosidad. Las recibo con mucho cariño, sé que son muy sinceras. Y quisiera también agradecer a la revista que en otros momentos me ha acogido para estar ahí planteando elementos como este tiempo, que son tiempos de cambios profundos. También quiero agradecer a la facultad, a la universidad, que siempre me ha acogido con tanto cariño, a la profesora Elcita, al profesor Oscar, a María Eugenia Plata, con quien desde los tiempos de Ondas intentamos construir caminos desde la investigación para los niños y las niñas de las escuelas públicas colombianas. Y si estoy acá es también un agradecimiento a todas y a todos ustedes que con generosidad siguen acogiendo y siguen planteando la necesidad de una conversación permanente. Y más en este tiempo, en un tiempo en el cual estamos balbuciendo palabras, estamos comenzando a entretejer algunos de los nuevos significados y sentidos que va tomando ser humano en estos tiempos. Y además de humano, educador o educadora. Y además desde América Latina, que nos da una serie de preguntas para conformar los procesos en los cuales nos movemos. En un tiempo que veíamos este fin de semana cuando cerrábamos el Congreso Mundial de Educación por la defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo en educación, veíamos que estamos en un momento en el cual tenemos muchas preguntas y esas preguntas nos llevan a tener que buscar respuestas y respuestas que no serán nunca, como decía el premio Nobel de Química Ilya Prigogine, nunca más se producirá el saber como en los tiempos de Einstein. El individuo solitario y aislado en su laboratorio es una cosa del pasado. El conocimiento del futuro lo será de comunidades inter y transdisciplinarias. Por eso yo organizo estas reflexiones con mucho cariño, con pocas certezas, y algunas son palabras muy balbucientes para tratar de explicar un tiempo al cual nos acercamos de manera tentativa, y que espero que la revista pueda seguir abriendo esas puertas para que muchas personas de muchos lugares puedan decir estas cosas, y estas cosas que intentamos decir estos tiempos, porque nunca como antes en estos tiempos se cumple aquel graffiti que recorrió el mundo y ha recorrido mucho el mundo en estos tiempos para decir a qué mundo nos acercamos. Y es ese graffiti que dice: cuando tenía todas las respuestas, me llegaron las preguntas. Es decir, cuando tenía todas las respuestas, lo único que tenemos hoy cierto son las preguntas. En ese sentido, yo quisiera
esta tarde plantear algo que me han dicho un poco y está contenido en los 2 tomos anteriores que presentaba el profesor Oscar. Y es que la escuela y la educación ya estaban en una profunda crisis antes de la pandemia. Y que la pandemia lo único que hizo fue visibilizar esas crisis. Y esas crisis obedecen a un momento en el cual confluyen en la historia de la humanidad 4 grandes transformaciones. Primero, una transformación que algunos autores han llamado de cambio de época. El profesor George Charpak, Premio Nobel de Física, dice que para cualquier humano que viva hoy en el planeta, los cambios que está viviendo no se habían vivido todos juntos de una vez, sino una vez en la historia de la humanidad. Y va a decir que lo fue hace 12.000 años, al comienzo del Neolítico. Y eso lleva a este autor a plantear que estamos frente a una gran mutación, una metamorfosis profunda. Es decir, este cambio de época toca a cualquier persona hoy en el planeta, en múltiples circunstancias, en múltiples lugares, cualquier sea su lugar religioso, político, social, sacude a izquierdas y a derechas, sacude a ateos y a religiosos, sacude a hombres y mujeres. Y entonces nos encontramos frente a un momento de paso que ese cambio de época lo perfila. Yo vengo citando un aforismo de Confucio. Confucio dice: la crisis es un instante entre 2 claridades. Y estamos en ese momento exactamente. Estamos en el instante. Este cambio de época nos coloca con una claridad que ya está atrás y con una claridad que está por llegar. Casi que se cumpliría en este sentido aquello de la negra noche o el amanecer está acompañado de profunda oscuridad. Y estamos nosotros ahí en ese instante, y por eso se requiere una profunda acción de reflexión, de comprensión de esos fenómenos. Pero la segunda gran transformación de estos tiempos se da en que estamos viviendo el tránsito entre tercera y cuarta revolución industrial. Pero la particularidad de ese tránsito es que mientras la modernidad o la humanidad necesitó, o el capitalismo, necesitaron cerca de 240 años para esos procesos de las 2 revoluciones industriales, la tercera y la cuarta se han vivido en solo 50 años. Y algunos autores llegan a sostener que en unos 10 años podremos estar viviendo la quinta revolución industrial. Y vale la pena decir que es importante lo de la revolución industrial, porque la sociedad de la modernidad ha sido hecho en función de esas revoluciones industriales. Pero además, ese mundo de las revoluciones industriales se han convertido, con la llegada del paradigma anglosajón en educación, en el paradigma dominante que constituye las funciones de la escuela en coherencia con estos procesos productivos. Pero la particularidad de este tiempo es que mientras la primera revolución, la del vapor, la de segunda, la de electricidad, duraron más de 200 años,
Esta tercera, la de la microelectrónica. Y la cuarta, la del trabajo inmaterial, la de la inteligencia artificial, la de la automatización y la información, marcan un derrotero de transformaciones profundas en la vida cotidiana de las personas. Por eso, una de las características de este tiempo es que no alcanzamos a hacer las leyes de educación que acabaron de consolidar esa tercera revolución y ya estábamos en la cuarta revolución. Pero el tercer fenómeno que hoy tiene una aceptación común en visiones críticas es que también el capitalismo cambió, mudó de piel. Y cambió de piel para poder tomar los desarrollos del cambio de época y colocarlos al servicio de él, lo que va a generar una gran confusión entre qué es del cambio de época, qué es de las revoluciones industriales y cómo esas transformaciones son redirigidas por el capitalismo cognitivo. Y como lo dice el nombre, ese capitalismo cognitivo tiene su fundamento en el trabajo inmaterial. Un trabajo inmaterial que va a tener como fundamento el lenguaje digital y va a tener como soporte las tecnologías y el mundo de la virtualidad. Entonces digamos que esto ha generado un mundo en donde cualquier persona de los que estamos acá, a ustedes, gracias por estar allá del otro lado de la pantalla, estamos frente a profundos cambios que en muchas ocasiones no alcanzamos a comprender por la manera como la vida cotidiana ha sido transformada. Yo en mi libro, el tercer tomo que planteaba el profesor Pulido, que mostraba y que es este libro que ha tenido un poco la suerte de salir en este tiempo. Algunos amigos me decían, hola, ¿para qué vas a enredar a la gente hablando de cuarta revolución industrial si todavía eso se va a demorar 5 o 10 años? Y la pandemia vino y nos colocó frente a la cuarta revolución industrial y nos develó todos esos procesos que habían ahí. Y si podemos decir con un dicho de la sabiduría popular, el momento que estamos viviendo, este instante que dice Confucio, se cumple perfectamente aquello de los árboles no dejan ver el bosque. Porque nos han colocado en una carrera loca de resolver asuntos, que si las pruebas, que si la calidad, que si los estándares, que si las competencias, que si los derechos básicos de aprendizaje. Y no hemos tenido tiempo de sentarnos a pensar por qué están sucediendo esos cambios. Y entonces hemos terminado con unos educadores, de una palabra que yo utilizo un poco fuerte, pero que se cumple muy bien, un poco idiotas sutiles, porque andamos tan entretenidos con los árboles que no entendemos por qué se están dando esos cambios y la magnitud de ellos. Por eso pudiéramos decir hoy que la educación y la escuela es un campo en disputa. Yo quisiera traer una cita del maestro Estanislao Zuleta que nos configura muy bien. El maestro Estanislao le tocó vivir la tercera revolución industrial y le tocó ver las disputas que se daban ahí en educación, específicamente las que dábamos en el movimiento pedagógico. Y dice el maestro Estanislao, la educación es un campo en combate. Combate en el sentido de que mientras más se busque la posibilidad de una relación humana de las gentes que se quiere educar, más estorba el sistema.
Por el contrario, mientras más se oriente la educación a responder a las demandas impersonales del sistema, más se contribuye a su sostenimiento y a su perpetuación. Repito, dice Stanislao, la educación es un campo de combate. Los educadores tienen un espacio abierto allí y es necesario que tomen conciencia de su importancia y de las posibilidades que ofrece. Yo lo cito en este libro sobre Simón Rodríguez y Paulo Freire, mostrando la vigencia del pensamiento de Simón Rodríguez 200 años después. Entonces digamos que quiero irme por ahí y plantear cómo se constituyó la educación en este proceso entre tercera y cuarta revolución industrial, en ese campo de combate que plantea el profesor Stanislao. Y tendríamos que decir que la tercera revolución industrial, la de la microelectrónica, que comienza a tener su presencia en la sociedad en forma muy fuerte a finales del 70 y comienzos del 80, trae un proyecto de un nuevo currículo. Y ese nuevo currículo se organiza a partir de un famoso texto de la misión de sabios, que pudiéramos llamar con ese nombre, de Estados Unidos, que se llama Una Nación en Riesgo. Y entonces, ese informe plantea que en ese momento la diferencia con Japón iba a ser una diferencia que estaba marcada por la educación. Y entonces hace un toque y plantea que es necesario cambiar la educación para darle respuesta al mundo ese que surgía en la tercera revolución industrial. No tenemos tiempo de detenernos acá, pero quiero recordar que el movimiento pedagógico colombiano es hijo de enfrentar la reforma curricular que abría las escuelas para la tercera revolución industrial y que promovió el profesor Franco como rector de la pedagógica en esos finales del 70 y Clara Franco en el Ministerio de Educación asesorando esa reforma. Y allí nos unimos todas las fuerzas críticas. Fue el tiempo de mostrar cómo la escuela se había vuelto taylorista. Yo fui a muchos sitios de este país con antanas, mostrando cómo el taylorismo se había tomado la educación y esa relación con el mundo del trabajo. Pero esa reformulación hace que en Estados Unidos, que el estudio de una nación en riesgo se le entregue a la Comisión de la Calidad de la Educación. Y la Comisión de la Calidad de la Educación en Estados Unidos, en el año 83 declara que hay que evitar enseñar tantas cosas que no sirven y que lo que hay que enseñar es el STEM. El STEM por el acrónico S en inglés, de ciencias naturales, T de tecnología, E ingeniería, en cuanto los conocimientos tenían que hacerse prácticos, se salía de ese conocimiento enciclopedista, M matemáticas y R, read, leer y escribir para poder hacer ese conocimiento. Y entonces ellos construyen unos contenidos básicos a partir del STEM. Y el Banco Mundial entra a educación. Antes el Banco Mundial, yo lo muestro perfectamente en mi primer tomo de globalizaciones, el Banco Mundial se ocupaba solo de revolución verde. Y entonces diseña una propuesta que está también en ese libro, en donde con 13 puntos busca orientar las reformas educativas por el mundo desde los préstamos. Es muy curioso que ese STEM nos lo está proponiendo el Ministerio de Educación en estos días como la gran novedad. Acabo de ver una convocatoria que me mandaron unos maestros de Nariño, en el cual el Ministerio de Educación ofrece becas, 20,000 becas para estudiar STEM.
Cuando yo estuve en la organización del programa Ondas, el gran debate con la subdirectora de Conciencias era que quería volver a Ondas STEM, porque eso era lo que pedían los organismos internacionales. No tengo tiempo de detenerme ahí, pero valdría la pena una discusión con la gente del ministerio que está proponiendo este STEM, porque los coreanos ya le agregaron A, que es A, arte. En Estados Unidos, algunos sectores le han colocado H, por ejemplo, Martha Nussbaum y algún grupo en la Universidad de Nueva York. El Conciencias de Estados Unidos le dijo al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Educación de Estados Unidos, que había que cambiar. Yo me pregunto cómo un Ministerio de Educación trae un STEM en una versión de los años 80 en estos tiempos. Y para hacer esa propuesta se diseña una serie de reformas educativas en el mundo para la tercera revolución industrial, que se experimentaron en países con dictadura militar, Chile, Argentina, Corea. Y luego vienen una serie de generaciones, por ejemplo, nuestra ley 115, la ley 30 de universidades, son de esa segunda generación. Solo que la ley 115 de Colombia tiene toda la potencia del movimiento pedagógico y de la masa crítica que había construido el movimiento pedagógico y permitió que la discusión por la educación fuera un año. Por eso se logra construir una de las leyes más interesantes de América Latina. Yo invito a que los maestros y las maestras vuelvan a leer la 115. Está vigente. Hay muchas cosas que les están imponiendo a ustedes por decreto, pero que están vigentes si ustedes toman la ley 115. Otro día podemos charlar de esos, qué cosas son vigentes conceptual y políticamente. Por eso a esa ley de educación se le va a enfrentar por lo progresista, se construye la ley 715, que no es nada colombiana. La ley 715 está montada sobre una ley que se llama Ningún niño dejado atrás, de Bush en el 2000. Y luego ahí Colombia se vuelve experimental para eso. Tanto que la ley 715, para que vean si es un campo no en disputa, es la que va a colocar Peña Nieto en el 2013 en México y que deroga a Andrés Manuel López Obrador cuando llega de presidente en México. Es como si alguien ganara las elecciones en Colombia y dijera, derogo la ley 715. Eso pasó en México. Entonces, este es un campo profundo en disputa. Vienen luego las leyes de cuarta generación, que son los en lugares acá y en el mundo donde existen gobiernos con un signo político diferente. ¿Por qué Finlandia logra desarrollar? Porque Finlandia no está bajo la égida de Estados Unidos y el Banco Mundial. Entonces logra desarrollar propuestas educativas. Los invito a que miren videos como el éxito educativo de Finlandia, para ver cómo comparado con lo que hace Estados Unidos impone. Los invito a que busquen un textico de 5 páginas en internet que se llama ¿Por qué cambié de opinión? Cuando la gran ideóloga, la arquitecta de las educaciones norteamericanas que se riegan por el Banco Mundial, llega a decir que no cree nada de lo que ha asesorado durante 24 años. Es decir, estamos frente a un debate profundo. Y entonces, en ese debate profundo, nosotros tenemos claro saber que debemos claramente tomar posición. Pero son tiempos, como les decía ahora, difíciles de entender. Pero en el sentido de lo que nos piden en este foro y en este lanzamiento, como vemos, la educación es una educación en profundo conflicto, en profunda disputa. Pero no solo eso, sino que también la pedagogía se vuelve un profundo campo en disputa. Y pudiéramos ver cómo durante este tiempo, en ese sentido de los árboles no dejan ver el bosque,
mientras andaban colocando estándares y competencias y un montón de didácticas, se producía un asalto a la pedagogía. Un asalto a la pedagogía que tiene 6 procesos. Están en los libros, están sintetizados. Y un primer proceso es de despedagogización. En la despedagogización, lo único que interesa es el conocimiento disciplinar. Son los maestros del 1278. Son esos maestros que se hacen a la luz de la ley 715 y que no tenemos tiempo de reseñar, pero es el tiempo en el cual a la educación, a la salud, al saneamiento básico, al agua potable para los pobres colombianos, son retirados de la Constitución del 91 en una ofensiva por apoderarse de los derechos de la educación, de los derechos de la salud, de los derechos al agua, de los derechos como derechos universales, como comunes de la gente. Por eso hoy, en unas estadísticas que leía, y que es parte central de la pelea que está librando FECODE, porque quitaron esos dineros y dijeron que volvían a esos dineros a partir del 2007, pero nunca han regresado y se volvieron cupos indicativos de los parlamentarios y se volvieron regalías para la gente en las regiones. Es que es cerca de 400 billones de pesos lo que le han quitado a estos procesos. Entonces la despedagogización viene acompañada con una ofensiva por controlar la escuela desde procesos totalmente administrativistas. El segundo proceso de asalto a la pedagogía se da en un proceso que se llamó aprendizaje inverso y que comenzaron a financiar con proyectos experimentales el BID a lo largo de América Latina, y en Colombia existen unos 30 y mucho proyectos que financiaron, en el cual se suponía que los chicos aprendían en los centros escolares, aprendían en la casa a través de las plataformas, y iban al centro escolar 1 o 2 días, y lo que el profesor o la profesora hacía era simplemente confirmar qué había aprendido y si lo había aprendido para responder las pruebas que se le habían colocado. Porque el STEM lo que mide son esas pruebas. Por eso me perdonan los maestros y maestras rurales que me están escuchando, por eso sus chicos les va tan mal en las pruebas, porque las pruebas son diseñadas para responder al STEM y ustedes andan haciendo escuela nueva en el campo, y entonces, ¿cómo van a poder sus chicos responder cuando la misma estructura es totalmente distinta, tanto del conocimiento como pedagógico? Entonces, este aprendizaje inverso fue la introducción de las tecnologías para reemplazar a los maestros y a las maestras, como un experimento. El tercer asalto a la pedagogía se da en algo que hemos llamado, y que con el compañero Bonilla, Luis Bonilla de Venezuela, hemos llamado aprendizaje inverso. Hemos llamado apagón pedagógico global. Apagón pedagógico global es un proceso en el cual se da un desplazamiento de las funciones de la escuela a la tecnología. Yo en mi libro traigo en la página 99, digo, como síntesis del giro educativo, basta con ver la nueva secretaria de Educación de Trump, Betsy DeVos, empresaria, promotora de las escuelas charter, impulsora del consorcio Amway, en alianza con New Corp, dedicada a la estimulación cerebral y a la programación neurolingüística, centrada en películas y tecnología. Es decir, este apagón pedagógico global comienza a plantear que la escuela rápidamente va a ser reemplazada por estos procesos tecnológicos. El cuarto elemento de asalto a la pedagogía
va a ser la disposición simbólica y material del oficio. Uno encuentra autores, por suerte vino la pandemia y permitió hacerlos más explícitos, que plantean que muchos maestros sobran. Y algunos llegan a plantear que uno de los lugares donde se puede hacer recorte en educación va a ser por los maestros, y que en una buena planeación lo que necesitarían ser otro tipo de educadores más ligados a la ingeniería y un tipo de psicólogos que permitieran hacer esos procesos. Hay cantidad de autores, yo en mi libro tengo citas de autores, pero esa disposición simbólica y material tiene un fundamento, y es que el capitalismo cognitivo está apropiándose de lo que era el trabajo vivo a través de las máquinas. El quinto asalto a la pedagogía se da de la educación en casa, el homeschooling, en donde curiosamente recuperan unos trabajos realizados por Iván Illich hace mucho tiempo, y los recuperan ahora para plantear que estamos en el fin de la escuela presencial y el inicio de la escuela y de la educación remota, de la educación a distancia que ellos llaman. Pero todo esto va acompañado con un sexto elemento, y es un ataque directo a las formas organizadas y colectivas que cuestionan la irrigación del estén en el mundo. Y lo acaban de ver ustedes. La señora Segovia en El Espectador hace 8, 15 días emprende y dice, los maestros no están yendo a la escuela, perjudicando a los niños y a las niñas porque tienen un sindicato atrasado que no ha entendido lo de la tecnología. Y entonces invita a la rebelión, pero lo que se le olvida decir a ella, que ella ha sido funcionaria de Empresarios por la Educación y que en alguna medida ha organizado un proceso cuando estuvo de viceministra de privatización de la educación. Entonces digamos que aparece claramente este asunto que decíamos de Estanislao, de la educación como campo en disputa y combate, pero el tercer punto que me piden ustedes, me pidieron escuela, me pidieron pedagogía, me pidieron coronavirus, y quiero hacer una lectura del coronavirus desde la educación. Y entonces yo vengo sosteniendo la tesis de que el coronavirus, entre muchas cosas que no tiene sentido aquí profundizar, develó el proyecto del capitalismo cognitivo y abortó el planteamiento que ellos estaban haciendo sobre la escuela, sobre la educación. En los textos de Kurzweil, que es el gran ideólogo del capitalismo cognitivo en lo tecnológico, se plantea que vamos a la era de la singularidad, y que la era de la singularidad se va a dar entre el 2025 y el 2030. Y que esa era de la singularidad vuelve fundamentalmente a 3 procesos: teletrabajo, telesalud y teleeducación. Por eso los médicos también están viviendo un asalto a su profesión por el reemplazo directo por los aparatos. Es importante decir que no estoy contra la tecnología, no soy un ludita del siglo XXI, pero también la sociedad ha resuelto de otra manera en muchos lugares ese asunto de la tecnología. Y entonces, este señor Kurzweil, ¿quién es? Es el director de ingenieros de Google, y es el gran pensador, invito a que busquen, de la era de la singularidad. Y para él esa era de la singularidad la volvieron movimiento. Y entonces, eso que querían que se diera entre el 2025 y el 2030, les explotó en la mano, porque el coronavirus, al tirar a todo el mundo a la casa, encontró que ese proyecto era un proyecto que estaba caminando, y estaba caminando en ese sentido que digo yo, de los árboles no dejan ver el bosque. Hacían un experimento acá, hacían otro experimento allá, pero los procesos
en los cuales se movían ellos, los llevaban a otros lugares. Pero además no solo se quedaron ahí, fundaron el movimiento de la singularidad, que invito a que lo busquen en internet. Ahí está, como les digo, Raymond Kurzweil, está Musk. Musk es el gran ingeniero jefe de Tesla. Está Cook, que es el gran ingeniero jefe de Apple. Y entonces, pero además crearon la Universidad de la Singularidad. Por eso yo digo, a todos los educadores, ténganse fino, que nos van a coger con los calzones abajo, porque también han organizado hace unos 8 o 10 años la Universidad de la Singularidad, en la cual, en esa Universidad de la Singularidad que funciona en Valle Silicón, llegan a plantear que no van a ser necesarias hacia el 2030 más de 30 profesiones y que es necesario construir esas profesiones. Creo que eso lo estoy contando porque hay que entrarle a la discusión, porque uno no puede demonizar eso. Si uno quiere realmente hacer un planteamiento de este tiempo, tiene que entrar a esa discusión. Y entonces comienza a ver, cuando uno ya comienza a encontrar lo que ha pasado, que el coronavirus develó que de 1.700 millones de chicos que quedaron en la calle, ya había 250 millones que habían desertado de la escuela y que la escuela no era un derecho para ellos. Y que de ese globo, solo 800 millones tenían condiciones para entrar a trabajar con Internet en el mundo. Es impresionante las cosas que dijo la delegada, por ejemplo, de Nueva York, en el evento que acabamos de pasar este fin de semana. Y entonces uno va encontrando y encuentra los sentidos. Por ejemplo, miren esta cifra de Cuomo, que es el gobernador de Nueva York, inaugurando una escuela, perdón, no una escuela, lo estoy diciendo en tono jocoso, inaugurando un proceso de aprendizaje inverso que fue financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates. Y dice cómo en esa inauguración, comillas, todos estos edificios, todas estas aulas físicas, ¿para qué tanto maestro? Con toda la tecnología que se tiene y los pudiera reemplazar. Y no solo eso, Eric Schmidt, que es el asesor del Senado de los Estados Unidos para inteligencia artificial y que viene planteándole seguido que le den dinero a las empresas privadas porque si no China se les va a pasar, y que Eric Schmidt ahora en abril, hablando de la epidemia, decía: estamos frente a un experimento masivo con el aprendizaje remoto para ver cómo aprenden los niños con y para construir mejores herramientas de aprendizaje que nos permitan hacia el futuro hacer posible este tipo de educación. Entonces, aparece claramente una manera como este proyecto fue develado. Yo he estado mirando y me encontré que Eric Schmidt es accionista de Alphabet, una de las empresas de Google, y que es accionista y tiene 5.800 millones de dólares invertido en Alphabet. Y es parte de lo que le vienen proponiendo al mundo. Entonces digamos que estamos asistiendo en este momento preciso también a una disputa. El capital también está tratando de construir el proyecto de escuela que ellos quieren. Por eso nuestras preguntas van a requerir volver a hacernos las preguntas sobre lo humano, sobre la educación. Yo digo que una tarea central es tener la capacidad de hacernos la pregunta de la pertinencia. Yo digo que maestro y maestra que no sea capaz de hacerse las preguntas de pertinencia hoy en día, terminará como un idiota útil, porque no va a encontrar cómo hacer estas cosas. Algunos y algunas que me han escuchado, insisto mucho en ver la película Parásitos,
porque la película Parásitos, que es la ganadora del Oscar de este año, nos permite ver cómo se producen las desigualdades en el capitalismo cognitivo y cómo se producen esas desigualdades por vía de la tecnología y las subjetividades que crean. Esa película debe ser de obligación mirada para poder entender el paquete grande, para entender el bosque. Esa película nos muestra el bosque en la subjetividad de una familia pobre y de una familia rica. En ese sentido, entonces, digamos que la escuela y la educación están en disputa y que tenemos que entrar a esa disputa. Sigo leyendo cosas como lo de Wilse. Wilse dice, Wilse es el foro internacional para la educación y su renovación, que lo financia la tercera mujer del emir de Qatar. Y mire, dice, la escuela es un sistema obsoleto de enseñar. Tenemos que ver cómo las transformamos. Y propone un sistema personalizado. Ojo, el movimiento de la singularidad tiene un proyecto de educación con un sistema personalizado y plantea que eso se puede hacer a través de un servidor plus, en el cual se entregaría a cada gobierno y a cada familia el acceso a las asignaturas específicas desde un ordenador. Entonces digamos que estamos frente a una gran disputa en la que nosotros estamos entrando a esos asuntos. Si ustedes ven, un ejemplo para darnos cuenta de cómo se genera esa disputa, porque algunos dicen, no, es que la tecnología es neutra. La tecnología no es neutra. La tecnología es parte de un sistema cultural de objetos tecnológicos. Algunos me han escuchado decir, y los que estuvieron conmigo cuando estaba yo en el programa Ondas, precisamente enfrentando el STEM que quería imponer la subdirectora de Conciencias, yo sostenía que había que tener cuidado, y era un debate que teníamos con el Ministerio de Educación y el Ministerio de las TIC, era que lo que ellos nos proponían a nosotros como tecnología era una ferretería. ¿Y qué era la ferretería? Porque nos llegaron a decir, nosotros tenemos la conectividad, tenemos los aparatos con los programas que tenemos la posibilidad del soporte, ustedes hagan los contenidos digitales. Entonces nosotros les dijimos, no, es que nosotros somos educadores. Y para un educador hay que resolver 5 cosas, además de eso que ustedes están colocando, y es muy importante. 1, estamos frente a un nuevo lenguaje en la historia de la humanidad. Y ese lenguaje va a ser el problema principal, porque el lenguaje no es simplemente un proceso de comunicación. El lenguaje construye el sistema lógico de las personas. Por eso es distinto el sistema lógico del lenguaje oral, del lenguaje escrito. Por eso gran dificultad en responder pruebas tiene que ver con el lenguaje y la apropiación del lenguaje y de un lenguaje crítico. Porque el lenguaje construye la lógica y la lógica es la que lleva a construir. Por eso el debate que hay con el actual proceso en el cual ustedes, los que saben de lectoescritura, yo firmé una carta porque estoy totalmente de acuerdo, estamos impugnando al Ministerio de Educación el proyecto de lectoescritura, que es volver al método silábico y que está implicando comprar un montón de cosas. Entonces, cuando acá existen gente que ha trabajado esas dinámicas de la lectoescritura, eso de la lectoescritura es muy bello porque muestra cómo ese sentido de Stanislao, de que la educación es un campo en combate, es un campo en disputa, y que quien no esté en condiciones de hacer esa disputa será un idiota útil de todos estos procesos del capitalismo cognitivo. Y entonces nosotros les decíamos, ven, es un lenguaje, y como lenguaje significa, y Jesús Martín Barbero ya nos había enseñado,
que estamos frente a la emergencia para los procesos de socialización de un lenguaje mosaico, que ese lenguaje mosaico se construye desde la estructura del lenguaje oral, del escrito y el digital, y tiene textos bellísimos sobre las mediaciones, cómo se producen las mediaciones como hecho comunicativo, aún en los procesos educativos. Pero además les decíamos, estamos frente a un mundo que en la tercera revolución industrial tuvo 5 revoluciones tecnológicas, 5 revoluciones al interior de ella. La revolución de la microelectrónica. 2, la revolución de los rayos catódicos. 3, la revolución informática. 4, la de la telemática. Y 5, la de la biotecnología. Esas son las 5 revoluciones de la tercera revolución industrial. Y eso cambia las relaciones sociales. Y cambia las relaciones sociales. Y el ejemplo más claro de que no habíamos trabajado el lenguaje es cuando nos habíamos tragado el cuento de que todos nuestros muchachitos y muchachitas eran nativos digitales. Y encontramos primero, en el estudio ese de la Javeriana de diciembre, solo el 36%, 36,4 creo, de los chicos de la escuela pública estaban en condiciones de acceder a ello. Pero además nos llenábamos la boca, yo mismo, de que son nativos digitales, y lo que encontramos es que no eran nativos digitales, sino que eran nativos de redes sociales, y que además el uso que hacían de ella eran por las formas más empobrecidas, juegos y comunicación con pares, pero que todo lo otro que estaba, porque claro, como estábamos frente a un uso instrumental, la educación no era capaz de entender que el sistema cultural de objetos tecnológicos estaba construyendo nuevas relaciones sociales. Y entonces no pudimos hacer ese ejercicio bien hecho. Pero además, para el educador, nuevo lenguaje, sistema cultural, 3, que produce nuevas relaciones sociales, nuevos imaginarios culturales, 4, que produce una nueva realidad en la virtual. Por eso, lo virtual no es simplemente llevar a la máquina o llevar arriba los procesos escritos y los procesos orales. No, eso va a requerir todo un nuevo sistema de códigos que pasan por la imagen, por nuevas formas sintéticas de la palabra, por nueva organización de los imaginarios, porque la realidad virtual es construida a través de ese lenguaje. Pero 5, esos 4 procesos para educadores producen un nuevo sistema de mediaciones culturales, en donde entran todos los otros, porque es que no entren, donde entra la conectividad, donde entran los aparatos, donde entran los contenidos digitales, donde entra el lenguaje, donde entra el sistema cultural de objetos tecnológicos, donde entran las relaciones sociales que construyen, donde entra la realidad virtual sobre la cual se soporta ese nuevo lenguaje y las mediaciones pedagógicas. Entonces el hecho educativo y pedagógico se vuelve muy complejo, no es simplemente un uso de aparatos. Por eso va a aparecer claramente que la forma como se están usando en la contracarátula de este libro mío, y lo voy a leer, la persona que lo hizo sintetizó muy bien el libro cuando dice: en este nuevo libro el autor busca comprender desde su perspectiva las grandes transformaciones civilizatorias en marcha, las mismas que han reorganizado las estructuras de la sociedad y desde luego el proyecto de poder, el mismo obligado ahora a reestructurarse toda vez que la ciencia está convertida en fuerza productiva y la tecnología
su medio de producción, generando unas nuevas lógicas de acumulación. Por tecnología y trabajo inmaterial en los centros, y por desposesión y reprimarización en las periferias, asaltando lo común, diferente a las dominantes durante las 3 revoluciones industriales anteriores. Y por favor, presten mucha atención que aquí está una de las novedades. Con la 4ª revolución, el capitalismo se torna cognitivo, convirtiendo la experiencia de vida de la gente con las máquinas en una nueva materia prima, a partir de los datos que entregamos en su uso cotidiano, apropiado posteriormente en forma privada a partir de los algoritmos, incidiendo sobre el control del comportamiento, las emociones y muchos más aspectos de la vida. Es decir, Big Data, algoritmo, pensamiento computacional, sistema binario, son parte de una nueva realidad que comienza a ser manipulada y comienza a ser manipulada para generar el nuevo tipo de control. Esa es la maravilla de la película que les estoy proponiendo. Entonces digamos que el gran asunto acá es que todas y todos estamos en este tránsito en este momento. Quisiera simplemente colocarles un ejemplo de estas cosas abstractas a veces. Hay que estar alerta. El pensamiento crítico tiene que estar alerta, pero el pensamiento crítico tiene que estar alerta porque él está obligado también a reconfigurarse. Hay que reinventar la crítica de este tiempo. Vuelvo a insistir porque por ahí me he encontrado con gente que dice, es que vamos contra la tecnología. No, la tecnología, el segundo libro, esa de Miseria y Globalización, que ya tiene 8 años, muestra cómo la tecnología siempre ha existido en la humanidad y cómo la tecnología siempre ha sido apropiada de distintas maneras. ¿Qué fue lo que hicieron las grandes farmacéuticas? Apropiarse de los principios biológicos que conocían nuestros pueblos originarios y volverlos químicos y a través de ellos desarrollar lo que hoy es la tercera gran industria en el capitalismo cognitivo, la industria farmacéutica. Estamos frente a un ejercicio en donde no podemos volvernos luditas del siglo XXI. Tenemos que ser capaces de entrar a la tecnología, transformarla. Hoy hay estudios que muestran cómo los algoritmos se están manipulando. Los invito a ver un video y una película más. Los invito a que vean el video Analytic Cambridge, para que vean cómo se manipularon las elecciones en Estados Unidos a partir del algoritmo, porque el algoritmo lo programa alguien. Pero busquen la película Nada es privado, que es una película documental. Nada es privado muestra cómo se está produciendo hoy en este mundo todo el control y cómo todo lo que decimos está siendo en alguna medida para algunos ese gran hermano de Orwell del 84, de 1984, ha revivido en estas formas. Pero como educadores y educadoras, para ir cerrando, creo que tenemos una gran responsabilidad. Por ejemplo, a nosotros nos han hecho alfabetización virtual, pero no nos han hecho alfabetización digital. Porque la alfabetización digital sería aprender a trabajar los medios desde los contenidos del trabajo inmaterial para que la información deje de ser análoga. Es la capacidad de entrar al algoritmo, es la capacidad de ver el pensamiento computacional. Hay documentos del Banco Mundial que señalan cómo hay que hacer
que las escuelas enseñen pensamiento computacional, porque el mundo del futuro va a ser dirigido por máquinas. Cuestión que puede ser cierto, pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿el pensamiento es solo eso? ¿El pensamiento del acumulado de la humanidad es eso? Por eso es tan importante la disputa que se está abriendo hoy. En cambio, ¿qué es lo virtual? Lo virtual es la experiencia de lo digital apropiado por un canal, por un entorno tecnológico, por ejemplo, Internet. Entonces no es lo mismo lo virtual y lo digital. Y entonces cuando a nosotros nos hacen, por eso algún día me encontré en el Tolima yo un maestro dando un taller que llegó con 14 diplomas de que él ya era un maestro digital, y cuando comencé a trabajar y que le enseñaron en esto, era un maestro perfectamente virtual que no entendía lo digital. Por eso un trabajo de alfabetización digital tiene que enseñar a reconocer esos procesos internos con los cuales funcionan las máquinas, porque es ahí donde se está produciendo. La máquina no es más que la objetivación del sistema inteligente propiciado por el lenguaje digital. Por eso, la alfabetización digital nos va a mostrar cómo esa nueva tecnología está construyendo cultura en este tiempo, cómo construye el sistema de mediaciones, cómo construye la forma de pensar, de construir la realidad. Entonces, porque por vía de lo virtual lo que nos están vendiendo a nosotros es la experiencia de lo digital en los aparatos. Es una especie de habilidad para controlar aparatos y los entornos de los aparatos. Terminamos en un uso totalmente instrumental, sin entender, digámoslo entre comillas, el cerebro que mueve lo virtual que va a ser lo digital. Y entonces nos venden la ferretería como lo digital, y entonces nos ponen a consumir eso que les decía, solo conectividad de aparatos sopertidos y contenidos digitales entre comillas, que en algunos casos terminan siendo los viejos contenidos con muy bonitos diseños, pero realmente sin formar esa identidad. Una de las grandes dificultades en este tiempo va a ser la velocidad. Y esto vamos a tener que ver cómo lo vamos a resolver. ¿Por qué? Porque muchos de los algoritmos que se están moviendo son algoritmos de anticipación y de elección. El algoritmo es el que, cuando usted está mandando un mensaje en su WhatsApp, le construye la frase de acuerdo a la manera como usted ha usado la frase muchas veces. Y a veces le produce y organiza toda la frase. El algoritmo es el que hace que a usted, cuando abre Internet, y cuando entra a Internet, usted por el lado derecho le comiencen a mandar un montón de productos para venderle, que además lo van a ver en el video, cuando miren el documental de Nada es Privado, ustedes van a darse cuenta cómo funciona ese sistema, cómo funciona el cerebro de eso, que nosotros tan ingenuamente creemos que estamos frente a un dato objetivo. Es decir, hay una profunda ideologización de la tecnología. Nunca fue la tecnología tan ideológica como en estos tiempos. Y por eso tenemos que entrar a la disputa de la tecnología. Creo que no, en este tiempo, maestro y maestra que no sea capaz de entrar a esa disputa, vuelvo a repetir, será idiota útil y fácilmente va a ser de los rápidamente desplazados por las nuevas realidades de este tiempo. Por eso, esa cosa de la velocidad se vuelve. Piensen por un minuto que la tercera revolución industrial tuvo 5 grandes revoluciones tecnológicas a su interior en solo 30, 40 años. Lo repito, la de la transistorización,
la de los rayos catódicos que dan origen a la imagen, lo de los sistemas computacionales, lo de los sistemas que construyen la relación entre la imagen y el computador, que da origen a todas las cosas de Internet, la microbiología y los procesos de la biología con otras características. Y en esta revolución que estamos avanzando, la cuarta, ya tenemos dos revoluciones tecnológicas, la de la inteligencia artificial y la de la automatización. Si no comprendemos esos procesos, va a ser muy difícil que no nos vuelvan idiotas útiles de este proyecto. Quiero cerrar con una cita con la cual cierro mi libro, este último tomo, tercero. Es una cita que también sirva como homenaje a Abel Rodríguez, que tanto tiempo nos orientó en el movimiento pedagógico y que yo digo es el gran intelectual orgánico de la modernización de la educación en Colombia, un maestro que viene de Piedras en el Tolima, recorre todos los caminos y da todas las luchas por una educación que sea constructora no solo de competencias, sino una escuela desde las capacidades, una escuela que forma ciudadanía y ciudadanía de estos tiempos, además de todos los derechos. Y quiero cerrar con esta cita de Joe Quincheloe, uno de los grandes autores críticos. Dice Quincheloe: la democracia es una entidad frágil, según los defensores de la pedagogía crítica, y los factores que la crean o la destruyen están engastados en la política y la práctica educativa. La pedagogía crítica sostiene que la comprensión de estas diversas dimensiones y estructuras que perfilan la escolarización y el conocimiento que conlleva se hace necesaria para la mera supervivencia de la escolarización democrática, por no hablar de la continuada existencia de la propia democracia. El análisis de los modos en que evolucionan estas fuerzas complejas en una era globalizada, tecnológica, basada en las comunicaciones electrónicas y marcada por las grandes migraciones humanas, es fundamental para la pedagogía crítica compleja que proponemos aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, querido y apreciado doctor Marco Raúl. La verdad que ha sido una tarde de bastantes interrogantes, preocupaciones y a la vez expectativas por lo que sigue en este momento en nuestras aulas, en nuestros maestros, en la pedagogía, en la educación pública. Definitivamente tenemos que mirar el bosque. Tenemos que superar esa etapa para poder igualmente compartir y poder hacer propuestas alternativas en estos momentos. Muchas gracias, y a todas las personas que nos están siguiendo, que por favor no se retiren. En este momento entonces vamos a hacer una consolidación de algunas preguntas, seleccionar algunas preguntas de todas las personas que estuvieron atentas, y agradecemos todos los mensajes que nos han enviado también, y doy paso al profesor Oscar Pulido para retomar algunas de las preguntas entonces que nos han formulado. Bueno, muchísimas gracias, Leito, y muchísimas gracias a Marco Raúl por su disertación, que como él mismo lo manifiesta, abarca las tres categorías que estaban planteadas para el presente conversatorio. Hemos seleccionado algunas preguntas, algunos comentarios. Le voy a pedir el favor a Daniela o a Marcela para que coloquemos en pantalla algunos de los sitios de donde se han conectado, para que también Marco Raúl sepa con quiénes estamos interactuando. Hay personas del nordeste de Brasil, de Bogotá, de Magdalena,
de Florida Blanca, de Cartagena, de Río de Janeiro, de Pereira, de Tolú, de Valledupar, de Barranca Bermeja, y también muchos colegas de México que se han conectado. También vi colegas de Argentina y por supuesto del departamento de Boyacá, de Tunja, de la UPTC. Entonces, un agradecimiento muy especial por estar ahí, por compartir con nosotros esta conmemoración de Praxis y Saber, y también, sobre todo, por pensar con nosotros conjuntamente la educación, como lo ha intentado hacer la Maestría en Educación durante muchísimo tiempo, y la revista Praxis y Saber. O sea, requerimos nuevamente, para, en la expresión de Marco Raúl, no ser idiotas útiles, que el pensamiento vuelva a habitar la escuela, y que el pensamiento y el ejercicio del pensar vuelva a habitar a los niños, a los maestros y a todos los que estamos alrededor de la escuela protagonizando. Entonces, muchísimas gracias por esta acogida de este evento. Vamos a proponerle a Marco Raúl algunas preguntas que se han recogido de lo que los profesores y colegas han colocado en el chat de YouTube. Entonces le pido el favor a Daniela, pasemos la diapositiva. Hemos recogido algunas. Podemos pasar a las preguntas, eso. Entonces vamos a hacer 3 ciclos de 3 preguntas para que podamos dinamizar, Marco Raúl, este diálogo con los colegas. Aquí tenemos los nombres también de las personas que han hecho su pregunta, para que podamos, pues así sea en una limitación como la de la virtualidad, poder dialogar con estas personas. Entonces, Oscar Sánchez nos pregunta: en estos tiempos hay mucho interés en hacer cambios en la escuela separada de la realidad autoritaria y estandarizada. ¿Será que duran esas fiebres reflexivas de pandemia? O sea, este es un ejercicio muy interesante de pensar si será solo un momento coyuntural o efectivamente la reflexión seguirá, digamos, este camino. María Elisa Pinilla nos pregunta: en esta crisis de la pandemia, ¿la escuela como institución existe? ¿Todavía existe? Y José Torres nos plantea una pregunta que tiene que ver con qué objetos de la crítica aporta la pandemia para el profesor y cómo abordar esos elementos de la crítica. Entonces te doy la palabra, Marco Raúl, y si deseas dejamos las preguntas en pantalla para irlas abordando, o si quieres en un escenario completo las trabajas. Bueno, no, quiero agradecer a quienes han preguntado, y con todo el derecho de rajarlo a uno, porque cuando estamos balbuciendo cosas, nos toca entre todas y todas tratar de apostarle. Yo creo que en la primera pregunta, yo quisiera antes tomar la segunda pregunta y la tercera, porque creo que nos daría el orden para ir a la primera. A ver, ¿qué es lo que introduce la pandemia desde mi punto de vista? Yo creo que hay un discurso muy, muy peligroso que se ha venido moviendo sobre la pandemia, en el sentido de que dice, no, pues es que la pandemia lo que hizo fue mostrarnos la crisis del neoliberalismo. Y entonces podemos decir, sí, la pandemia mostró la crisis del neoliberalismo en los sistemas de salud. Por decir algo, en el mundo, anualmente se mueren 4.800.000 personas de paludismo. Y llevamos una pandemia que acabamos de pasar el millón en 7, 8 meses. Entonces hay una serie de cosas. Cuando uno comienza a hacer el análisis más en detalle, uno encuentra que la pandemia mostró cómo el desmonte de la salud hizo que un problema sanitario se convirtiera en una crisis de salud, en una crisis política, en una crisis económica, en una crisis educativa
y en últimas en una crisis humanitaria, que es lo que hay que mirar. Ahí ya la estadística, el 74% de los que se están muriendo son los pobres, en todos lados. Porque en Estados Unidos hay 44 millones de pobres y además tiene 29 millones que no tienen acceso a la salud. Entonces yo digo, eso es cierto, pero cuidado con eso que es cierto. Porque entonces mucha gente ha comenzado a decir, y yo lo escuché también en alguna gente en el Congreso Mundial en el que estábamos esta semana, que decían, estamos en el fin del capitalismo. No. O sea, algunos hablan ya del poscapitalismo. Y yo creo que es demasiada ilusión. Y digo que es demasiada ilusión porque el dato está. Los 3 grandes consorcios de tecnología aumentaron sus ganancias, sus ventas y sus ganancias un 15% en los 3 primeros meses de la pandemia. Los gigantes de la tecnología, su riqueza está en 3 trillones de dólares y se les multiplicó en algunos datos el 30% en la sola pandemia. Entonces yo digo, ahí la pandemia nos da muchos elementos, pero sí quiero plantear 4 cosas en donde la pandemia rompe y está pateando el proyecto occidental y está el proyecto de modernidad, y me perdonan, de modernidad capitalista y de la modernidad de la izquierda. El primer asunto es, la pandemia viene y dice, como si nos hablara, vea, ahí les mandé el bicho más pequeño que yo tengo, es el virus, que ni siquiera es una bacteria, que no se sabe si tiene vida propia porque es parásito. El daño que hace es porque se pegan en los alveolos del cerebro, perdón, de los pulmones. Y entonces lo manda y dice, ven, la naturaleza. Pero además no es un hecho biológico. Dejen de mirar el mundo separado, porque la pandemia no pudiera existir si no existiera un fenómeno histórico, social, cultural, con todo el debate sobre los orígenes. Pero entonces además nos dice, oiga, ustedes tienen una comprensión del mundo fatal, porque ustedes lo que construyeron fue un modelo antropocéntrico, porque la primera homogenización que hace la modernidad y el capitalismo y el socialismo también en su momento es el control de la naturaleza a partir de la razón. Entonces ustedes produjeron un modelo que es antropocéntrico, que es racionalista, que es patriarcal, que es oporofóbico, que es profundamente creador de desigualdad. Y ustedes están dispuestos a vivir con él, pero además cuestionan las bases del conocimiento positivista, porque muestra que el conocimiento positivista es un conocimiento que es cierto que existe, porque no es que se trata de salir de esas falsas discusiones de lo cuantitativo y lo cualitativo y comenzar a construir un mundo más integrado desde muchos lugares. Pero no solo eso, sino que el coronavirus habla y dice, o sea, la gente está muriendo es por la desigualdad que hay. Y entonces además nos recuerda que lo que les decía en la charla, hay 250 millones de seres humanos que están por fuera de la escuela, con todos los discursos que se han echado ustedes de derechos, y que el primero es estar en una escuela, y hay 250 millones de chicos que están fuera de la escuela. Pero también nos muestra que lo del agua potable, que fue un derecho que supuestamente se estableció entre la primera y la segunda revolución industrial, hoy tiene 1.400 millones de seres humanos sin agua potable. Y el agua era fundamental para enfrentar este bicho. Entonces digamos que hay una mirada muy dura de choque de cómo entendemos la naturaleza. Pero no le está preguntando a
a uno, a dos, a todos los proyectos. ¿Y cuál va a ser esa nueva relación con la naturaleza? Entonces, cuando José pregunta lo de la crítica, le está diciendo al profesor, oiga, ¿sabe? Usted está funcionando con un modelo que hizo una homogenización biocéntrica. Y esa homogenización biocéntrica fue tomar la naturaleza. Cuando yo colocaba el ejemplo de las farmacéuticas, tiene que ver con eso. Y entonces aparece una lectura distinta. Por ejemplo, en nuestros pueblos originarios aparece la idea del buen vivir. Y entonces aparece que estas relaciones que antes veíamos que lo que teníamos que hacer era la escuela de la modernidad, y ahí un poco la conversación con Oscar es que la escuela de la modernidad es una escuela hecha fundamentalmente a partir de lo autoritario y lo estandarizado. Y que esos fiebres reflexivas son muy importantes. Por ejemplo, ¿qué significó volver al hogar? Volver al hogar significó ver cómo el modelo cultural que hemos colocado, que es eurocéntrico, es un modelo hecho profundamente patriarcal. Y nos encontramos que las mujeres maestras tuvieron que tener 4 jornadas y las que andan estudiando 5 jornadas. Porque el capitalismo y el mismo socialismo nunca fue capaz de reconocer el trabajo femenino como un trabajo que crea valor en la sociedad. Es decir, está pateando en los principios de estos modelos que hemos construido, aún en los modelos críticos. ¿Cuánto van a durar estas fiebres reflexivas? Lo que los movimientos sociales sean capaces de colocar. Y yo digo, por suerte venimos de movimientos sociales muy potentes. El año pasado se dieron 17 revueltas en 17 países del mundo. Y en el momento en que llega la pandemia habían 36 países al borde de hacer explosión. En América Latina los más representativos: Chile, Ecuador y Colombia. Y miremoslo nomás en Colombia, volviendo a lo de la crítica de José. En Colombia, la burocracia y la organización del 21N fue desbordado por un movimiento de jóvenes, de habitantes de barrio, esos otros que no están en las lógicas y las dinámicas. Por eso cuando fueron a hacer la evaluación en diciembre se encontraron divididos, porque unos no dejaban entrar a los otros a hablar. Y eso generó, bueno, dinámicas que muchos de ustedes saben. Entonces también se están construyendo los movimientos sociales de hoy, que están saliendo de la lógica tradicional de lo gremial y lo político. Oscar, hay que volver a construir el movimiento pedagógico. Nunca fue tan política y tan subversiva la pedagogía como en estos tiempos. Por eso, solo cuando la pandemia nos permitió reflexionar, nos dimos cuenta que nos venían sacando la pedagogía de la escuela. Pero, ¿cuál es el gran peligro? Es regresar a la normalidad integrando los aparatos. Por eso a mí me gusta tanto la cita del aforismo de Confucio. La crisis es un instante entre dos claridades y nosotros estamos en el instante. ¿Hacia dónde irá? Hacia donde la orientemos. Si somos capaces de construir movimientos fuertes, todo esto, yo por ejemplo planteo, no es posible hoy un maestro que no se haya hecho las preguntas de la pertinencia. Si algunos teóricos digan que la pertinencia es el intento de cooptación de la UNESCO en el 70 después del informe Ford. No, las preguntas de la pertinencia colocan a cada sujeto que hace educación.
lo coloca frente a cómo va a abordar esa subjetividad. Mírenlo claramente. Primera pregunta, ¿por qué escuela? Ah, ven a ver, maestro, hay un proyecto de decirle que usted no sirve, que usted puede ser reemplazado por aparatos. Justifíquese, explique. ¿Por qué a usted los aparatos no lo van a reemplazar? Y no me eche cuentos chimbos, sea capaz de hacer una reflexión para el mundo de hoy, porque el otro le va a decir, hermano, es que lo que usted enseña, San Google lo enseña mejor. ¿Para qué usted? ¿Para qué lo necesitamos a usted? Entonces, aquí vamos a tener que hacer una reflexión bien fuerte. Pero segunda pregunta, ¿para qué educación? Es decir, ¿cuál es el proyecto de ser humano? ¿Cuál es el proyecto de sociedad? Ojo, ¿cuál es el proyecto de planeta que tenemos? Que la pandemia nos ha hecho todas esas preguntas de la naturaleza. Yo tengo por ahí un texto que está saliendo en Argentina mostrando 20 preguntas que la pandemia le hace hoy a esta modernidad capitalista y a la modernidad socialista de izquierda y derecha. Entonces esa segunda pregunta es, un maestro que no sea capaz de saber para qué enseña y que no anda haciendo estándares y competencias sin saber para qué. Tercera pregunta, ¿en dónde? Es que lo que ha develado el STEM es que el STEM es parte de un proyecto. Lo digo el STEM para que lo encuentren, cuando lo encuentren, es parte de un proyecto de control. En donde por eso aquí salió la historia, por eso en Chile salió la filosofía, por eso en Brasil cuando se da el golpe parlamentario, lo primero que hace el ministro de Educación es decir, por favor, no enseñen más esas cosas que no sirven para insertarnos en la globalización. Yo leí, porque estaba en esos días en Brasil, y leí el envío del Ministerio de Educación diciendo, por favor, dedíquense a las matemáticas, la tecnología y el segundo idioma, que eso es lo que nos va a permitir insertarnos en el mundo. ¿Ven? Entonces ese en dónde va a ser definitivo. Y va a ser definitivo, yo digo, el maestro Echandía, que siempre es tan sabio, decía, es que hay mucha gente muy enredada, y entre ellas unos ministros que se dedicaron a traer cosas de afuera para hacer esos procesos, y el maestro Echandía decía, es que hay gente que anda muy perdida, vive en Cundinamarca y cree que vive en Dinamarca. Y eso en educación nos pasa porque están soñando. Yo siempre dedico para lo de la tecnología y cuando trabajo con gente en educación coloco a ver un video que se llama Educación 2111. Finlandia, Corea. Y ustedes en ese video que duran 7 minutos ven cómo 2 de las educaciones que más resultados en PISA tienen, con todo lo que eso significa, pero colocándole que eso es importante, utilizan la tecnología en la escuela totalmente distinto. Y luego le pregunto a la gente, oiga, ¿y por qué si ellos dos que están tan adelante las utilizan tan distinto? ¿Por qué aquí intentamos siempre andar copiando lo de ellos? ¿Cómo utilizaríamos esa cosa en Colombia? Óscar, el contexto. Un contexto que nos está hablando y nos está diciendo muchas cosas. Pero cuarta pregunta, ¿a quién? Es que aquí hemos homogenizado la escuela y hacemos escuela igual en Guapi, en Bogotá en los colegios privados que en Bogotá en la escuela pública. Mentiras que los privados pues tienen unas licencias para trabajar de otra manera y no tiene el atafago que le colocan a los pobres maestros oficiales. Cuando digo pobres, me refiero a que tienen que estar llenando ese montón de formatos que no les permite pensar la pedagogía. Quinta pregunta, ¿qué educación? Venga. Y como usted respondió, ¿por qué? ¿Para qué? ¿En dónde? ¿A quién? ¿Qué educación va a ser?
Entonces ahí los rectores van a tener que dejar de ser los administradores de formatos y dedicarse a pensar el sentido colectivo de la educación en el lugar. Y sexta pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? Porque la pedagogía, en el sentido de la manera en como ellos han comenzado a despojar de los comunes de la pedagogía se vuelve el lugar donde el maestro y la maestra hace en concreto el proyecto de sociedad, el proyecto que está reflejado en esas 5 preguntas anteriores y está presente ahí. Las didácticas no son cosas objetivas, las didácticas es la manera como yo hago presente en ese proceso la forma de ver el mundo, la forma de organizar el mundo. Entonces, María Elisa, claro, la escuela como institución existe, pero deshaciéndose. Y lo que tenemos que aprovechar es la crisis en que la pone la pandemia para colocarnos todos en función de resolver esas preguntas. Por eso yo digo, maestro y maestra que no sea capaz de resolver esas 6 preguntas para ver cómo va a organizar la escuela, va a ser un maestro que no va a poder construir proyectos, porque va a volver a la normalidad. Yo tengo, les decía que si me daban entrada por otro lado, les mostraba ya unas categorizaciones de 6, 7 tipos de maestros que han estado haciendo escuela. Pero ojo, existen cantidad de maestros y maestras, y yo me quito el sombrero, por ejemplo, en los procesos que tenemos de expedición pedagógica, de movilización social por la educación. Maestros que se están reinventando lo de la tecnología desde una perspectiva más amplia. Entonces digamos que estamos reinventando la crítica. Por eso lo que yo digo es balbuceo en torno a cosas y trato de lograr que esas cosas vayan a las prácticas que asesoran. Pero aquí hay un debate de fondo. Y el debate de fondo es cuál es la escuela que es capaz de darle respuesta al siglo XXI, haciéndonos ciudadanos y ciudadanas del mundo, pero hijos e hijas de la aldea. Y esa tensión hay que manejarla para reconocer que somos del sur, pero que también estamos insertos en un mundo global. Yo dejaría ahí. Bueno, muchas gracias, Marco Raúl, por la discusión que abres y por todas esas preguntas y interrogantes que nos quedan para seguir hablando y discutiendo. Voy a leer las preguntas que ya no sé, por razones de tiempo no vamos a alcanzar a resolver. Sin embargo, quiero leerlas para saber que los profesores estuvieron activos en las preguntas. Hay una de José Torres que dice: ¿qué opina de las disputas por los sentidos del pensamiento crítico en esta 4ª etapa de transformación? Ingrid Riaño pregunta: ¿la fabricación de niños estándar? Más bien así, sí, un comentario inicial: la fabricación de niños estándar, la exclusión del currículo educativo colombiano. Y pregunta: ¿de qué manera es posible resignificar el currículo y la evaluación en la educación básica? También Isamaca Borges pregunta: ¿de qué manera la experiencia y la investigación educativa y pedagógica favorecen la construcción y consolidación del discurso pedagógico? Carlos Iván Buccelli pregunta: ¿desde lo virtual, lo digital, a las autovistas, no sé si sea autovistas o autopistas de la comunicación, qué quiere decir de la 5G en función al criterio de educación y conocimiento? Pasamos la otra diapositiva, por favor. Y unos comentarios que también se tomaron del chat que nos parecieron importantes de trabajar. Un comentario que venía algunas de las reflexiones de la conferencia, esto acompañado del discurso que le otorga a los procesos una supuesta o aparente objetividad y neutralidad, los cuales a la vez van relegando el lugar de lo pedagógico, convirtiendo en su aparente objetividad en uno de los nuevos factores de despedagogización, educaciones y pedagogías críticas desde el sur. Otro comentario de Ingrid Riaño: la educación necesita investigación, somos los educadores directos responsables de esas investigaciones,
pero son varios los motivos por los que no se investiga. Literalmente, unos idiotas útiles. Entonces, con estas preguntas, estos comentarios, estas reflexiones que suscita la intervención de Marco Raúl, el diálogo con algunas preguntas de ustedes, pues agradecemos al profesor Marco Raúl, agradecemos por estar en esta, digamos, celebración de nuestros 10 años de la revista. Esperamos que la revista pueda seguirse convirtiendo en un escenario para escribir y publicar no solamente publicaciones que fuesen, digamos, útiles al sistema en una lógica de investigación que hemos venido criticando, sino también que pueda ser un canal para generar y publicar sitios de perspectivas críticas, perspectivas analíticas, como muchos de los artículos que están en Praxis y Saber lo tienen. Le quiero dar la palabra a la profesora Ruth Nayib Cárdenas, y con ella vamos a despedir esta actividad del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias, profesor Marco Raúl Mejía. Bien, pues muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Oscar. Un agradecimiento también especial al maestro Marco Raúl por tan interesante disertación. Creo que todos quedamos también muy conmovidos y cuestionados por todas las palabras que ahora y las reflexiones que él nos compartió. Bien, pues en el marco de la conmemoración de los 10 años de la revista Praxis y Saber, el 27 de octubre a las 4 de la tarde, tendremos como invitado a Rafael Repiso, doctor en documentación y en comunicación. Es profesor también de la Universidad Internacional de La Rioja y socio fundador en EC3 Metrics. Esta es una spin-off de un grupo de investigación y profesionales en el ámbito de la evaluación de la ciencia, la comunicación científica y la bibliometría. De manera que los invito a revisar la página de c3metrics.com. Allí pueden encontrar mayor información del grupo, de todo el trabajo que hacen, que es bien interesante para nosotros como maestros investigadores, pero también como maestros que publicamos, pero también como para los editores de las revistas. Bien, Rafael, el 27 de octubre nos hablará sobre su experiencia en este tema, en la edición de revistas científicas universitarias, en las estrategias de posicionamiento que él ha logrado acumular con este equipo de investigación, de manera que esperamos que sea una participación muy nutrida para cerrar con broche de oro las actividades de conmemoración de una década de trabajo de su revista Praxis y Saber. Entonces, recuerden, los invitamos, ahí estaremos acordándoles de esta actividad, y bueno, pues desearles una feliz tarde, un saludo para todos los asistentes. Muchas gracias por siempre estar acompañando estas actividades de su revista Praxis y Saber. Muchas gracias.